Dragones, como el protagonista de nuestra historia, nacen siempre y donde quiera. No sé con certeza si son muchos o pocos, porque los dragones son criaturas raras, malvadas, destructivas. Pero tampoco es importante la cantidad, sino más bien el contexto y poder que pueden llegar a tener estos dracos, del latín draconem. Por ejemplo, a un lobo le resultaría mucho más fácil travestirse de oveja que a un dragón. Por obvias razones, esto a un dragón le resultaría imposible. Entonces, dragones son dragones. Y cuando vemos a un dragón, pues ya sabemos que la destrucción y la muerte están garantizados. No hay quien escape de un dragón, y liquidarlo es muy difícil, porque tienen una piel muy dura y están privados de sentimientos. Legendariamente se cuenta que en la antigüedad, para matar a un dragón, se contrataban los caballeros más corajudos y fuertes del reino, o de los reinos adyacentes. El porciento de suceso era bajísimo, pero de vez en cuando, algún que otro dragón se veía caer del cielo, y cuando esto sucedía, el rey o señor del condado les concedían 3 días de fiesta a la plebe. Esto es, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Quédate hasta el final. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor. Bueno, primero les voy a reportar lo que dice Wikipedia, el sitio internet más liado y manipulador de noticias que existe. Y es normal que así sea, porque es propiedad de Google. Y recuerden que Google es Google. Y si sabemos qué cosa es este sitio, a quién pertenece y para quién trabaja, pues ya sabremos que para decir la verdad y expresar nuestros criterios, pues tenemos que bailar la cuerda floja. El 3 de septiembre de 1947, y por desgracia es Virgo como yo, nacía en la ciudad eterna, o sea, Roma, uno de estos malvados dragones que la vida y la historia nos regala de vez en vez. Hijo primogénito de Carlo, un banquero padovano, y de Hilda, una farmacéutica de Monteverde. Tiene otros 2 hermanos que son Andreina, historiadora del arte, y Marcelo, que es un empresario. Como bien podemos ver, de casta le viene al galgo, al draco. Nuestro animal, que de ahora en adelante lo vamos a llamar Draco Mario, pierde el padre a la edad de 15 años y 4 años más tarde también pierde a su madre. Sí, porque también los dragones tienen una madre. Los 3 hermanos huérfanos fueron adoptados por una tía paterna. La hermana Andreina se fue a estudiar al Liceo Tasso de Roma, mientras que Mario y Marcelo fueron a parar al Instituto Massimiliano Máximo, también de Roma. Y es aquí donde verdaderamente nace el Dracumen. Cuenta la historia que en este instituto dirigido por los jesuitas, a propósito, y hablando de jesuitas, qué casualidad que Fidel Castro, cuando se fue a estudiar para La Habana, también fue a parar a un instituto de jesuitas. Pero bueno, no nos desviemos de nuestro recuento. Les estaba diciendo que este severo instituto, administrado por los jesuitas y fuertemente condicionado por la masonería desde los tiempos de su fundador, Ignacio di Loyola, en el 1551, ha formado generaciones de animales de la política, la finanza y la cultura italiana, hienas, chacales y por supuesto dragones. Es un hecho comprobado que el medio hace al hombre. Quien creó el proverbio Dios los cría y ellos se juntan, tenía un camión de buenas razones, dicho que se convirtió en Dios los cría y el diablo los junta, porque nuestro Draco Mario es el mismísimo diablo, de eso no cabe dudas. Resulta que nuestro Draco Mario se gradúa en economía siempre en Roma con una tesis de grado que sostenía que no existían ni subsistían
las condiciones necesarias para instaurar el proyecto de una moneda única europea. En práctica, era contra el euro, que hoy tanto defiende. ¿Qué cosa lo habrá hecho cambiar de idea tan radicalmente? Para no alargar mucho la cosa, les adelanto que un año después, en 1971, nuestro Draco, recomendado por Franco Modigliani, entra en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, bajo la baqueta de Stanley Fischer, futuro gobernador del Banco de Israel. Y así, en 1977 consigue el PhD, o sea, el doctorado, con la tesis titulada Ensayos sobre teoría y aplicaciones económicas. Y sus tutores fueron Franco Modigliani y Robert Solow. Entre los años 1975 y 2001, nuestro dragón se concentró en acumular visibilidad, fama y títulos de todo tipo en algunas de las mejores universidades de Italia. Por ejemplo, en la Universidad de Trento, macroeconomía en la Universidad de Padova, también en economía matemática en la Ca' Foscari de Venecia. De ahí pasó a economía política monetaria y economía internacional en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Florencia, en la que residió por 10 años desde 1981 hasta 1991. Pero sobre todo fue en los Estados Unidos. Es decir, nuestro Dracumen en los States ha acumulado de todo y más títulos y honorificencias, desde Princeton hasta Harvard. Y tenía que ser así, porque para poder ser y poder llegar hasta donde él llegó, tenía que tener un currículum envidiable y sobre todo tenía que ser magnificado por el mundo de la alta finanza internacional. El primer encargo del Magnifique Dragon en Italia lo obtuvo en 1982, bajo sugerencias de un conocido masón, Beniamino Andreatta, como consejero de Giovanni Goria, quien era por aquellos entonces ministro del Tesoro durante el quinto gobierno del también masón democristiano Amintore Fanfani. Pero ya en el 1984, Draco Mario era nada más y nada menos que director ejecutivo del Banco Mundial en Washington. Y lo fue hasta el 1990, nada mal. Subía y subía como la espuma. Me pregunto cuáles santos tenía en el paraíso que lo empujaban tan lejos y tan alto. Y como era de esperar, nuestro ya grande y venerable Draco en 1991 se convierte nada más y nada menos que en el director general del Ministerio del Tesoro. Esta vez fue llamado por Guido Carli, otro masón quien fuera su homónimo en los gobiernos 6 y 7 de Giulio Andreotti. Tremenda pieza. El problema es que nuestro mitológico animal, desde su asentamiento en Italia, claro, todo fue diseñado, digamos construido para eso. Empezó a relacionarse, obviamente por aquellos entonces, con los bravos muchachos de la política y la finanza itálica. Desde Fanfani, Andreatta, Guido Carli, Giulio Andreotti, Giuliano Amato, Carlo Azeglio Ciampi, Silvio Berlusconi, Dini, D'Alema, en fin, la flor innata de la cúpula de la real mafia político-institucional italiana del momento. Sí, 10 años duró en ese encargo nuestro Draco Mario. Había ya emprendido un vuelo sin regreso al mundo de la corrupción y la especulación a los más altos niveles del sistema Italia. Y claro, no fue una sorpresa cuando en 1991 el Magnifique Dragon emprendió la venta y privatización, obviamente sostenido por todos los primeros ministros italianos y políticos de turno, de los mayores y más importantes institutos económicos y financieros del país: IRI, ENE, Telecom, Enel, Comit, Credit, entre otros. Pasaron de la noche a la mañana a ser de entidades estatales a propiedades de entes privados. Misión cumplida, Mr. Draco.
Claro, el dragón no es ni era el verdadero piloto de la nave, visto que en 1992 tuvo que presentar sus líneas guías de acción de la privatización y venta de la soberanía italiana a sus padrones de la élite financiera mundial y también a sus buitres, en una reunión súper privada que se tuvo a bordo del Pánfilo Britannia, propiedad de la Real Familia Inglesa, como ya les conté en mi libro Los Carniceros del Rey. Reunión que, por cierto, casualmente tuvo a un tal Beppe Grillo, fundador después, en el 2009, del Movimiento 5 Estrellas, entre sus huéspedes de honor. Nada, chamacos, era destino que exactamente 30 años después de este encuentro en el Pánfilo Britannia, fuera propio el Movimiento 5 Estrellas a facilitar, proporcionar y apoyar al 100% la subida y estadía de nuestro tecnócrata Draco Mario como primer ministro del gobierno italiano, renunciando y sacrificando en el altar de la mentira y de la ignominia a gran parte de sus mejores cuadros políticos, entre ellos a Giuseppe Conte. Como bien podemos ver, la estrategia del Deep State, Estado profundo, y de los grupos de la élite de la finanza mundial se estaba consolidando siempre más y más. El laboratorio o colonia Italia iniciaba a dar sus frutos. El Draghistán, aunque si aún no lo sabíamos, ya tenía un dueño y un cancerbero. Adiós a cualquier posible vestigio de libertad, democracia o independencia. Pero la cosa no quedó aquí. No. El 1 de noviembre de 2011, nuestro Draco el Magnífico fue diseñado para presidir nada más y nada menos que el Banco Central Europeo, BCE, mientras cubría también el encargo de vicepresidente y director general de Goldman Sachs. Un vagón de conflictos de intereses, pero él, duro ahí. Incluso tuvo que defenderse públicamente de las acusaciones de sus colegas de la Unión Europea, alegando, o mejor dicho, mintiendo sin pudor. Y esto fue lo que dijo en aquella ocasión: no he tenido nada que ver con este negocio, ni antes ni después. Yo no era responsable de negocios de los gobiernos ni con los gobiernos. Solo trabajaba para el sector privado. Bueno, nuestro Draco se Magnifique se refería a que no tuvo nada que ver con el default de Grecia a favor de Alemania. Pero el problema es que por aquellos momentos él además era presidente de la BCE y también vicepresidente de Goldman Sachs. Y casualmente fue propio ese banco quien más se benefició en la venta de los útiles griegos, igual que sucedió aquí en Italia en 1992 y después en el 2001. Terminada su aventura europea, que duró unos 8 años, Draco el Magnífico se tomó un periodo de descanso para admirar desde lejos cómo su carta escondida debajo de la mesa, o sea, el Movimiento 5 Estrellas, se batía ferozmente durante 9 años a golpe de consignas anti-euro y antisistema, y ganando las elecciones del 2018. 8 millones de cretinos los sostuvimos, y ahora sí que la mesa estaba servida. El primer año del Movimiento 5 Estrellas fue convulso, entre falsa propaganda, falsas promesas y votaciones manipuladas en su plataforma Rousseau, además del abandono de muchos de sus componentes, porque en marzo de 2018, no consiguiendo la mayoría total, el Movimiento 5 Estrellas debió aliarse por fuerza con un segundo partido. Curiosamente, y de modo bastante raro, el segundo partido al cual fisiológicamente le correspondía aliarse con el Movimiento 5 Estrellas para gobernar el país, o sea, el PD, Partido Democrático de Matteo Renzi, no aceptó dicha alianza, y al pobre movimiento no le quedó más remedio que aliarse con los ultraderechistas de la Liga del Norte, capitaneados por Matteo Salvini. Un desastre anunciado y cumplido.
pero en este intervalo de tiempo que duró 441 días, pues lógicamente el gobierno Movimiento 5 Estrellas, Liga del Norte, cayó. Al final, el PD asumió la alianza, razón por la cual muchos no entendíamos por qué no lo quiso hacer desde el principio. Claro, después comprendimos que estaban esperando dos acontecimientos: la pandemia y la llegada del magnífico dragón. Y ambos llegaron puntualmente. La pandemia en enero de 2020 y el Dracumen en enero del 2021. Es simplemente increíble la sincronización de las casualidades. Todo lo demás es historia. Giuseppe Conte, que renuncia patéticamente sin un válido motivo para ceder el puesto inconstitucionalmente y a expensas de su propia fuerza política, el Movimiento 5 Estrellas, a favor de Draco, el magnífico Mario, que sin haber sido elegido por nadie, obtiene el encargo de primer ministro italiano. Entonces fue que de abajo de la mesa salieron los verdaderos aliados y protagonistas de este juego de cartas trucadas, o sea, los sionistas fabianos masones del PD y los sionistas masones traidores del Movimiento 5 Estrellas. Esto complicó aún más la ya dura vida en el Draguistán itálico. Ahora, justo por estos días, todos culpan al Movimiento 5 Estrellas y al Judas Iscariote, Giuseppe Conte, por haber ocasionado la caída del gobierno y la renuncia del pobre Mario, que de una manera patética y bochornosa, al igual que su antecesor, Giuseppe Conte, abandona sin un válido motivo aparente, porque tenía todos los números para seguir gobernando, aunque de manera totalitaria e inconstitucional, mandando el país, de hecho, a elecciones anticipadas. Entonces yo, a propósito del voto, termino con una sabia frase de Mark Twain, que dice: si votar sirviera para algo, simplemente no nos dejarían votar. Esto es Del Lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Suscríbete al canal, si te gustó dale like y comparte para que otros lleguen a estas historias o noticias. Chao. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.